Listos para isso. Entonces, aqui como podem ver, a ser uma introdução em português, isto porque tenho hoje uma convidada muito especial. Ela está no México, para ser mais exato, em Cancún. Ela é jornalista, está ligada naturalmente ao desporto motorizado e vamos conhecer essa função aqui nesta nossa conversa. É a Rosa Helena Torres, que está desde o México para nos falar não só do desporto motorizado, mas, claro, dos pilotos a quem ela dá apoio como relações públicas. Esta conversa tem que ser mesmo em castelhano. Não há outra hipótese. Então, Rosa, muy buenas noches de aquí de Portugal. Buena tarde de ahí de Cancún. Mi primera cuestión es si estás oyéndome bien ahí en México. Sí, sí, todo bien. Todo bien. Agradecer la oportunidad de charlar un poco contigo, porque nosotros vamos a hablar de, podemos decir, un amor común, que es lo deporte motorizado. Entonces, yo quería saber cómo está el deporte motorizado ahí en México. Hace una semana nosotros estábamos con la Fórmula 1, un regreso de la Fórmula 1. Es ese un dos asuntos para hablarmos, pero voy a empezar por ti, Rosa. Dime en ese momento, porque sé que tú eres periodista, que estás con una conexión con el deporte motorizado, pero darnos a conocer un poco más de quién es, para quien no conoce, a Rosa Helena Torres. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo empecé primero trabajando en Gran Premio de México y después empecé a escribir precisamente para el fotógrafo de Gran Premio de México en 1988. Él hizo un periódico y yo empecé a escribir para él. Y posteriormente tuve la oportunidad para escribir para una revista que era la más importante de deportes en México, que era Automundo Deportivo. Y así poco a poco me fui conectando y en Gran Premio de México conocí a mucha gente que me enviaba información de Fórmula 1. Entonces cada vez me adentré más en el deporte y ya había una periodista que ella cubría automovilismo, que ella fue la primera en México, Abril del Río, y otra que era comentarista, que era Patricia Brault. Y ellas, pues bueno, Abril cubre hasta la fecha varios deportes, no solo automovilismo. Patricia era más como hobby porque era esposa de un piloto, ella ya murió. Y cuando yo entré, llegó un momento en que tenía tanto trabajo que me tuve que dedicar de tiempo completo. Sí. Y fue cuando me convertí en la primera mujer periodista de carreras de coches que solamente se dedicaba al automovilismo. Estábamos en el año 1988. La primera, bien. ¿Y cómo todo ha empezado? ¿Cómo empezó bien? ¿Te has tenido unas dificultades porque es una profesión, decir en ese tiempo de solo los hombres? Bueno, al principio sí fue difícil porque no había más mujeres. Las únicas mujeres eran las Grid Girls y sí. No había más. Y a veces iba alguna esposa o novia de algún piloto, pero como éramos tan pocas mujeres, realmente se aburrían y no. Era un deporte más de hombres y era difícil porque yo los entrevistaba a todos, era muy meticulosa y los entrevistaba diario. Sí. Entonces, había pilotos que eran muy jóvenes que a veces creían que yo tenía otro interés en ellos. Como por ejemplo, para tener una idea de los pilotos, ¿quién eran los pilotos en ese tiempo? ¿De Senna, Mansell? Bueno, en Fórmula 1 ahí sí no había problema, ellos eran muy profesionales y no había problema. Más bien estás hablando de los mexicanos. La parte de México, sí. Okay, a mí me tocó ver a Senna, a Prost,
Me tocó ver a Berger, a Mansell, pues me tocaron, Alessandro Nannini, Sí, que era muy guapo. del Benetton. Sí, pero hacías todo de deporte motorizado, del coches, todo, las rallies, o fórmulas, o qué hacías en Hacía el yo inicio. básicamente pista, era lo que Pista. más cubría, sí. Y el El, deporte mexicano en ese tiempo estaba regrediendo porque habíamos tenido a los hermanos Rodríguez como exponentes máximos, ¿no? Los mejores, y después un descenso. ¿O cómo estaba en ese tiempo los mexicanos? sí, lo que pasó fue que en 1962 se hizo un Gran Premio de México como de prueba, que no fue oficial, y ahí se murió lo que en ese tiempo se consideraba la gran promesa de México, que era Ricardo Rodríguez, el hermano más Ricardo, joven de de Pedro. los dos que corrían. Aunque había otros hermanos, había una hermana y había otro hermano, Alejandro. Entonces, fue una situación muy trágica. Después Pedro Rodríguez siguió corriendo, él era muy versátil, él corrió Fórmula 1, corrió prototipos, corrió Le Mans, y realmente durante muchos años fue como que la gran estrella porque no habíamos tenido mucho gente en el extranjero. Hubo algunos como el papá de Memo Rojas, el Memo piloto Rojas, sí. de prototipos, su papá que se llama igual. Él corrió en el extranjero, Freddy Van Buren, que ahora es steward of the meeting en algunas carreras de Fórmula 1. Y así hubo varios, pero realmente alguien que destacara fue hasta Pedro Rodríguez, y de ahí tuvimos de alguna manera un ayuno de Fórmula 1 porque en el último Gran Premio de la primera época, la gente estaba muy cerca de la pista y la FIA no quiso regresar debido a eso. Entonces, en ¿Y tenías 1900... más de que una pista o solamente el autódromo de que ahora le llamamos en una versión muy moderna de Hermanos Rodríguez? ¿Tenías más pistas para hacer el deporte? Sí, había muchas pistas y había estados. Claro, después hubo todavía muchísimo más. Había estados en particular que había mucha afición, como el estado de Guadalajara, de donde es Sergio Pérez. Ahí siempre había pistas. Y bueno, en todo México, de alguna manera siempre había pistas, pero no eran pistas muy profesionales. Y Sí. el Autódromo Hermanos Rodríguez por eso era el lugar idóneo. Y para 1986, bueno, hubo un tiempo que tuvimos otro piloto que fue Héctor Alonso Rebaque, que Héctor también Rebaque. tuvo su equipo, pero desafortunadamente algunas situaciones, por ejemplo las llantas, que Bernie les proveía las llantas buenas, los neumáticos buenos a los equipos grandes. Entonces, ese tipo de cosas que no tuvo Rebaque no le ayudaron para destacar. Y me estoy acordando, por ejemplo, que había un sponsor de Telmex, ¿no? Que ha entrado en el equipo, en Brabham, el equipo de señor Eccleston, que fue Rebaque que ha traído ese sponsor, ¿no? De la gasolinera de México, que ha estado en Brabham con Nelson Piquet, por ejemplo, que Bueno, seguía en el coche. era Pemex. Pemex, Pemex, ok, que es la compañía en México. petrolífera de México, ok. Durante muchos años fue la única compañía y era del Estado. Y hasta hace, creo que fue 2017, fue cuando otra vez permitieron la entrada de otro tipo de compañías y ahora ya vendemos gasolina, bueno, se vende gasolina de diferentes marcas, de Shell, de Gulf, etcétera.
Sí, pero durante muchos años se vendía solamente Pemex, sí, me acuerdo de porque eso. se nacionalizó el petróleo en México. Sí. Fue por Rosa, eso. y ahora mismo, porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué haces en esa altura? Estamos nosotros ya en el siglo XXI, 2021. ¿Qué me puedes decir de tu trabajo en esos días? ¿Qué estás haciendo, Rosa? Bueno, ahorita a partir de la pandemia el trabajo bajó mucho y ahora pues ya no he estado haciendo mucho trabajo de relaciones públicas con piloto, más bien me ha tocado hacer cursos de manejo de medios con pilotos para que aprendan a hablar, a dirigirse con los medios de comunicación, los tipos de entrevistas que pueden esperar en una entrevista, cómo posar. Solo con pilotos de México. No, también he dado cursos con pilotos del extranjero. El último que tuve fue Matías Solero Bell, él es colombiano, pero vive en Atlanta. Okay. Y a él le di también el curso. Y tienes algunas conexiones que lo sé con todavía los otros pilotos, como en ese año que se está tornando en una estrella, que es Pato Ward, que está haciendo muy buena campaña ahí, en ese caso, en Estados Unidos, piloto de McLaren, va a hacer un test en la Fórmula 1. Todavía tienes unas conexiones con esos pilotos, ¿no? Bueno, con Pato Ward lo que sucedió es que tuvo la carrera de las 500 millas de Indianápolis el año pasado y tuvo patrocinio de Gulf. Entonces, Gulf de México, y realmente su equipo en donde se enfoca es a los patrocinadores de Estados Unidos. Entonces, por eso me contrataron para hacer la parte en español de México sobre él, pero exclusivamente para el mes en el que se llevó a cabo las 500 millas de Indianápolis. Entonces, ya después de eso, pues ya mi trabajo terminó, ya no he estado Gulf con ellos, porque ahí hay una situación medio especial de patrocinios. La compañía Gulf de Estados Unidos es una compañía diferente a Gulf de los demás países del mundo entero, que tienen su base en Inglaterra. Sí, entiendo. Muy bien. ¿Y qué me dices de otros pilotos? ¿Qué nos puedes contar de esos pilotos de México? Claro que en el punto más alto está ahora mismo Sergio, que ha estado, como se pudiera ver, en el podio del Gran Premio de México, pero hay otros pilotos que nosotros tenemos que estar muy atentos. Bueno, hay un piloto que a mí me encanta, que se llama Mateo, Mateo, que ok. es hijo de un expiloto de NASCAR, y ahora corre en karts en Europa, en Inglaterra. ¿Cómo se llama? Mateo, cualquier cosa, ¿no? Mateo, ay, es una buena pregunta, porque sus redes sociales son Mateo Driver, Ok, y ok. estoy muy Lo metida entiendo. con los... Ok, pero entonces hay en esos momentos mucha voluntad de tener una vida en la carrera en los coches ahí en México con la presencia de Sergio Pérez en la Fórmula 1, o todavía son más las... Sí, hay pilotos que están yendo al extranjero, pero ya ahorita no hay ningún programa que sea importante como para una lástima. impulsarlos bien y para que sean pilotos ganadores, porque él tuvo la ventaja de estar en un programa en el que yo estuve como directora de prensa, que era, que era de Telmex, de escudería Telmex. Entonces de ahí hubo muy buenos pilotos como Luis Díaz, como mismo Memo Rojas,
Me como acuerdo de eso. Salvador Durán, que anduvo muy bien en A1, en World Series by Renault 3.5. Y bueno, teníamos pilotos en todas partes y uno de ellos era Sergio Pérez. Y a partir de que él llegó a la Fórmula 1, ya no se invirtió lo que se invirtió con él y Comprendo. con esos pilotos. Pero es natural, un piloto que quiera hacer una vida en ese caso en los coches, tiene que irse a Estados Unidos, es lo más natural por estar más próximo o porque creo que es más fácil de adaptación do que venir aquí en Europa, que tenía que adaptarse a una realidad diferente, por ejemplo. Anteriormente así era, pero a partir de que el tipo de cambio se hizo muy similar el dólar al euro, que hay muy poca diferencia, a partir de ese momento ayudó a que vayan pilotos a Europa a correr, si es que quieren correr fuera. Sí. Hay algunos que están yendo a Estados Unidos, pero realmente ya cuando tienen algo más serio, se van a Europa por esa razón. En el caso, por ejemplo, de Pato Ward, para él fue más fácil porque él vive en Monterrey y también tienen casa en el estado de Texas. Muy Entonces, próximo, para él lo natural pues era correr en Estados Unidos, lo mismo. aunque quisiera correr en Fórmula 1. ¿Y qué decir Entonces, de ese gran premio de la semana pasada de la Fórmula 1? Ha tenido mucha gente a querer irse al gran premio, ha habido mucha comunicación ahí para captar la atención de las personas, porque nosotros asistimos en ese momento a un fenómeno que se llama Drive to Survive, ¿no? Que está a nivel global trayendo a más personas para tomar la atención sobre la Fórmula 1. En ese caso, en México, ¿cómo ha sido, cómo se ha preparado, cómo se ha mirado en la tele y todo más? ¿Qué nos puedes contar de la ficción por la Fórmula 1 ahí en México? bueno, realmente siempre ha sido un país que le gustan las carreras de autos, tiene muy buena afición y debido a que el año pasado no hubo carrera de Fórmula 1, Sí. este año se ocuparon los boletos del año pasado y los que quedaban se vendieron también para ir este año. Entonces hubo un lleno total, tuvo mucho éxito. Fue una situación difícil porque el autódromo se ocupó como hospital para COVID. De hecho, fue un hospital muy exitoso. Cuando el manejo no fue muy bueno de la pandemia en México, la esperanza más grande de sobrevivir era precisamente en ese hospital. Entonces, como el gobierno, sobre todo el gobierno local, tenía mucho interés porque rentan el autódromo es parte del complejo de la Magdalena Mixhuca, que es un complejo deportivo que, que es manejado por el gobierno. Entonces el gobierno también tenía interés de que se hiciera porque iba a haber dinero de por medio para ellos de ganancia. Entonces, ya cuando se vino la hora, ellos se llevaron a los enfermos de COVID a otros hospitales y ¿Y la situación ahí está mejor? Entonces da para que los enfermos se puedan marchar a otros hospitales que no están en un caso muy complicado ahí en México, o todavía está muy peligroso, porque aquí en Europa está empezando una nueva vaga, ¿no? Este está tornando muy complicado otra vez. Ahí en México ahora mismo está mejor la situación de COVID. ha mejorado porque llegó un momento que ni siquiera se podían conseguir en la Ciudad de México fácilmente tanques de oxígeno para comprar, para llevarse a casa para un enfermo que estaba en casa, no en hospital.
porque la situación era muy difícil y la pandemia rebasó los servicios de hospitales, fueran públicos o privados. Ahorita ya ha mejorado bastante, la gente de alguna manera se ha acostumbrado a vivir con el COVID Sí. y claro, sigue habiendo el peligro, Pero pero la las gente imágenes, trata de vivir. sí, en las imágenes no habíamos visto las personas en las gradas con protección. ¿Todavía están muy relajados en eso? ¿Por qué no es eso? Bueno, lo que pasó se suponía que era obligatorio. En la Sí, entrada te lo pedían y te pedían ya fuera un comprobante de vacunación sí, o un comprobante de que no tenías COVID. ok. Y también se hizo una campaña muy intensa para que en línea registraras ese comprobante de que no había COVID o de que estabas vacunado. Entonces, de alguna manera la gente se sintió con libertad y ya que pasaban los filtros donde revisaban, ya no les importaba y se quitaban ¿Y no pasó los nada cubrebocas. después? ¿No pasó nada esta No, semana? ¿No ha aparecido en los jornales? No. pues hasta donde sé, no hubo así un contagio masivo como se hubiera esperado, pero sí tuvieron mucho cuidado en esa parte de que tenían que llevar ya fuera el comprobante de no COVID o Sí, del examen sí. médico o la vacuna. Ok. Rosa, una opinión tuya sobre la Fórmula 1 actual. ¿Tú estás conectada de manera más próxima o no desde, como decías, de 1987, ¿no? 80 y más adelante, 86 cuando 86. regresó. ¿Y cómo has visto que esta Fórmula 1 ese año, cómo ves que está? Con ese nuevo formato de sprint races como hoy en Brasil. ¿Y cuál es tu opinión sobre la Fórmula 1 actual? ¿Te gusta el formato actual? Bueno, empezando por la carrera sprint, la verdad no me gusta. Yo prefiero una calificación normal, una carrera y punto. Creo que Liberty Media ahorita se ha metido más en cosas que anteriormente eran FIA solamente. Y eso ha tenido cosas positivas y negativas. Y entre las positivas, bueno, siguen acumulando fans, cada vez es más popular la categoría, eso ha sido bueno, pero también me gustaba que antes había acceso a los pilotos. Cuando venía la Fórmula 1 en los 80s, mediados de los 80s, principios de los 90s, uno iba con la ilusión de que ibas a ver a los pilotos no solo corriendo, sino que podías convivir con ellos. Podías ir a las fiestas que hacían después de la carrera, se hacía una fiesta en una discoteca muy famosa en la Ciudad de México, que por cierto el dueño falleció hace poco. Y entonces ese tipo de cosas, sigue habiendo fiestas, pero ya son como más VIP, ya hay más restricciones para asistir. En la pista, pues como fan es difícil que tú te sientes a platicar con un piloto como en los 80s podías platicar con un Entiendo. piloto. Entiendo todo lo que estás diciendo. Sí, perfecto. Entonces, esas diferencias son las que no me gustan. O sea, ahorita tengo amigos de esa época que te pueden contar muchas anécdotas de yo platiqué con Senna y me dijo esto, o yo Pero platiqué con Prost. la excusa ahora mismo es lo COVID, que no puede haber conexiones, ¿no? Esa es la disculpa perfecta, excusa perfecta, pero no es todo. Realmente la Fórmula 1 ahora mismo es decir, un espectáculo que tiene sus actores, y entonces no hay mucha conexión con el público. Estoy de acuerdo con tú.
con tus palabras. Entonces, Rosa, nosotros estamos ahora mismo a terminar nuestra charla. Agradecer una vez más, pero tengo que, porque hemos empezado por hablar del pasado, entonces ahora mismo en el presente, pero es obvio que tenemos que terminar con el futuro. Y entonces, y el sí, Rosa. futuro, por cierto, ya me acordé, el piloto que hay que seguir es Mateo García. Ok, Mateo García. Tenemos que estar con un ojo en él. Sí, Dime, ahorita está en karts y le fue muy bien en Inglaterra, estuvo ganando y sí es alguien a seguir. Yo creo que es alguien que va muy en serio para Fórmula 1 e incluso estuvo como embajador del Gran Premio de México con otros pilotos en voy a este estar, Gran Premio. voy a estar de ojo fixo en él. Pero en tu propia, Rosa, ¿qué es lo que planeas de hacer en el futuro, en 2022 y más allá? ¿Haces que vais a retornar aquí al deporte, a trabajar más en el deporte o qué Sí, es lo esa que es la crees? idea. Esa es la idea y de hecho, pues no me he podido separar porque de vez en cuando escribo algunas cosas, sigo con la revista Paddock Club de Inglaterra, también he hecho algo para un podcast en Colombia y de alguna manera pues he seguido activa. Sí. ¿Y quién va a ser el campeón en ese año, 2021? ¿Verstappen o Hamilton? ¿Quién va a Es, ser el campeón? es muy difícil. Creo que la suerte está del lado de Verstappen, ¿Mm? y, pero Hamilton, él no se rinde. Y ahora mismo ha Entonces, dado un espectáculo muy grande ahí en así el día Brasil, de hoy, con el nuevo día de motor. hoy. Y también nosotros sabemos que tú tienes siempre buenas informaciones. Y la última cuestión que tengo para ti es saber quién es que te ha sonido, no sé si se dice así, Sonado. sonado, ¿es eso? Ajá. Que te ha sonado que sea el piloto, nuevo piloto para estar en Alfa Romeo al lado de Bottas. ¿Quién va a ser el segundo piloto? ¿Qué has oído? No, ese sí, ese secreto lo han mantenido muy bien. Ese sí, ¿Y hay, no hay, tienes ni hay unas pistas? rumores, pero no hay nada confirmado. Ni tú propia tienes esa información. No, Ok, no, ahora sí no. Y de hecho debí de haber investigado más. ok. Pero Vamos. sí, sí, se va a poner muy interesante, sobre todo con Botas que va a estar ahí. Fue una lástima que no se pudo realizar la compra con Andretti y Autosport del equipo, pero, pero bueno, porque hubiera sido excelente tener un piloto ¿Un equipo? americano con un Ujú, equipo americano, porque la idea era llevar a Herta como piloto del equipo. ujú. Entonces, ahí hubiera sido una gran mancuerna Herta con Botas. Y Botas es un piloto muy profesional que desafortunadamente no ha tenido eh, la manera de destacar como hubiera querido, porque siempre le pasa algo, independientemente que sea segundo piloto. Ujú. No ¿Y ha tenido Sergio? mucha fortuna. ¿Sergio va a continuar en Red Bull en el próximo año? Yo creo que sí, yo creo Ujú, que él ya se ha adaptado y ya ha entendido que es segundo piloto y está haciendo muy bien su papel como segundo piloto, porque ese ha sido el problema de Red Bull. Red Bull quiere tener un piloto que lidere, ujú. pero los pilotos que están al lado sufren mucho porque son pilotos talentosos y no pueden verse como segundo piloto, como Sí, sucedió cuando estuvo Vettel, ahora con Max, o sea, donde lo veas siempre, el segundo piloto ha sido un piloto Gasly, muy bueno. ujú, como Gasly. Y exactamente, entonces ahora lo que ha ayudado con Pérez ha sido que él
nunca ha tenido su asiento seguro por más de una temporada. Siempre han sido contratos de un año. Entonces, eso lo ha hecho que a pesar de que es alguien muy rebelde, yo trabajé con él. Es buena persona, pero también es rebelde y eso le ayudó para entrar a Fórmula 1. Pero a pesar de eso, esos años de estar con esa inseguridad le ayudaron a que muchas veces cuando llegaba un piloto que tenía la prevalencia, como en el caso de Stroll, que era dueño del equipo, él pudiera mantener la cabeza abajo y seguir trabajando. Y yo creo que eso lo está haciendo muy bien ahora con Max, que él ha comprendido que Max es el líder, el equipo está alrededor de él, ya a él le toca Y él apoyar. está trabajando para él, ¿no? Está apoyando Sí. y está haciendo un buen trabajo como segundo piloto, ¿no? De robar puntos a Mercedes y a Hamilton, entonces, ¿no? Sí, Es la y persona además, perfecta para eso. sí, yo siento que realmente sería muy difícil que quisieran deshacerse de él, porque por fin han encontrado a alguien que no les dé problemas. Porque realmente Max no es un cuate no es una persona que haga política dentro del equipo. Él lo que le interesa es ganar y él se enfoca en eso y punto. Entonces, con otros pilotos que quieren su lugar, pues siempre tratan de hacer política, de buscar tener un mejor auto y todo eso crea problemas y crea tensiones y con Checo no ha sido así. Ok, entonces el nombre para nosotros fixar es Mateo García. García. Bueno, perfecto. Vamos a estar con mucha Y, atención a y él. en redes sociales se pone Mateo Driver. Mateo Driver. Muy bien. Rosa, muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo, de saber un poco más de ti y de los deportes de ahí, de México. Y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Quiero tenerte otra vez aquí en breve. Entonces, todo a correr bien. Y obrigado, como nosotros decimos mucho. Y en este caso, muy obrigado, Rosa. Muy obrigada. Hasta pronto. Gracias. Hasta Adiós. pronto. Un Adiós. placer. Bye. Gracias, Rosa.